Isabel I, reina de Inglaterra e Irlanda, desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el día de su muerte. Conocida como la Reina Virgen, fue la quinta y última monarca de la dinastía. Hija de Enrique VIII, nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada y acusada de adulterio cuando ella tenía 3 años, con lo que Isabel fue declarada hija legítima. Tras la muerte de sus hermanos Eduardo y María, Isabel I asumió el trono, soberana con un carácter y un talento arrolladores, recordada como Reina Virgen, aunque de sus múltiples virtudes la virginidad fuera cuestionada. La última, amable y bondadosa Catalina Parr, fue la esposa de su padre Eduardo. En 1543, poco antes de la boda, los decretos de bastardía de María Isabel fueron revocados y ambas fueron llamadas a la corte. Los deseos de Catalina tenían para el viejo soberano el peso de la ley y ella deseaba que aquellas niñas, hijas de su marido, estuviesen en su compañía. Ella fue como una madre. Isabel tenía 10 años cuando regresó a Greenwich, donde estaba instalada la corte. Era una hermosa niña, despierta, pelirroja, como los dos, y esbelta, como Ana Bolena. Recibió una educación esmerada, que le llevó a poseer una esmerada y sólida formación humanística. Leía griego, latín, hablaba perfectamente las principales lenguas europeas de la época, francés, italiano y español. Enrique VIII dispuso el orden de sucesión primero a Eduardo, su heredero varón, después María, la hija de Catalina de Aragón, por último Isabel, hija de su segunda esposa Ana. Catalina Parr, 15 días después del fallecimiento del monarca, se casó con Thomas Seymour, hermano de la afinada reina Juana, a cuyo amor había renunciado 3 años atrás ante la llamada del deber. Thomas ambicionaba ser rey y había estudiado todas las posibilidades. Puesto que Eduardo VI era un muchacho enfermizo y María Tudor presentaba una soltericada, se propuso seducir a la joven Isabel, cuyo vigor presagiaba una larga vida y parecía la más firme candidata a ceñir la corona en un próximo futuro. Hubo dulces palabras, besos y caricias que sedujeron a Isabel. Cierto día, Catalina Parr sorprendió abrazados a su esposo y a su hijastro. La princesa fue confinada en Hatley, al norte de Londres, y las sensuales acciones de libertino comenzaron a circular entre los cortesanos. Catalina murió en septiembre de 1548 y su esposo fue acusado de mantener relaciones con su graciosa la princesa Isabel y de conspirar para casarse con ella, pues tenía posibilidad de sucederle en el trono. Un proceso llevó a Seymour a la lóbrega Torre de Londres, llevado al cadalso. La quinceañera princesa se defendió con insólita energía de las calumnias que le acusaban de llevar en las entrañas un hijo, y haciendo gala de una inteligencia superior a sus años, salió incólume del escándalo. En 1553 murió Edardo. María I, cuyo corto reinado fue poco afortunado, murió sin descendencia y, de acuerdo con el testamento de Enrique VIII, debía sucederla Isabel, siendo aceptada por buen grado tanto por los protestantes como por la mayoría de los católicos. Isabel ocupó el trono a los 25 años.
Nombró primer secretario de Estado a Sir William Cecil, un hombre procedente de la alta burguesía y que compartía la prudencia y la tolerancia de la reina. Este ministro mantuvo la plena confianza de Isabel durante 40 años. Al morir, su puesto de consejero fue ocupado por su hijo. Isabel I ayudaba a los protestantes de Francia y de los Países Bajos, mientras que los navegantes y comerciantes ingleses tomaban conciencia de las posibilidades atlánticas y se enfrentaban al monopolio español en América. Era por tanto inevitable el choque entre Inglaterra y España. La reina Isabel y su consejero apoyaban las acciones corsarias contra los intereses españoles e impulsaban la construcción de una flota naval moderna en previsión de un enfrentamiento entre los dos reinos. Felipe II preparó minuciosamente y anunció a los cuatro vientos la invasión de Inglaterra. En 1588 se hicieron a mar 130 buques de guerra y más de 30 embarcaciones de acompañamiento, tripuladas por 8.000 marinos y casi 20.000 soldados. Era la Armada Invencible, a la que más tarde, según los planes, debían apoyar los 100.000 hombres que tenía Alejandro Farnesio en Flandes. Los españoles planteaban una batalla al abordaje y un desembarco. Los ingleses habían trabajado para perfeccionar la guerra en el mar. Sus buques eran más ligeros y maniobrables que los españoles. Tenían mayor alcance. Todo ello se combinó con la furia de los elementos. Los barcos españoles no eran adecuados para soportar las tempestades del océano. La victoria fue para la flota inglesa y el desastre español fue cruel. El rey Felipe II comentó que había enviado sus barcos a luchar contra los hombres, no contra los elementos. Una excusa de mal hacer. La reina Isabel I, que había arengado personalmente a sus tropas, fue considerada la personificación del triunfo inglés e incrementó el grado de compenetración que ya tenía ella con su pueblo. La reina nunca contrajo matrimonio. Se han elaborado teorías sobre este hecho, desde las que atribuyen su soltería a explicaciones psicológicas derivadas de sus traumas infantiles. En cualquier caso, Isabel I hizo varias negociaciones matrimoniales, en todas las cuales intentó obtener ventajas para su reino. Tuvo numerosos favoritos, desde su escudero Lord Robert Dudley hasta Robert de Bere, conde de Essex, 20 años más joven que ella, y que pagó con la vida su intento de obtener con la relación amorosa influencia política, algo que Isabel I nunca permitió a los hombres a quienes concedió sus favores. La formación humanística de Isabel I la llevó a interesarse por las manifestaciones que se dedujeron durante su reinado en el campo del arte. El llamado Renacimiento isabelino se manifestó en la arquitectura, en la música, en la literatura especialmente. Un escritor, William Shakespeare, fue el auténtico creador de la literatura nacional inglesa. Durante su reinado se inició el desarrollo de la Inglaterra moderna. Su política religiosa permitió que se establecieran en sus dominios numerosos refugiados que huían de la represión de los Países Bajos, lo cual impulsó la industria de paños. El crecimiento de la actividad comercial y la rivalidad con España redundaron en un gran desarrollo de la industria naval. El gran amor de Elizabeth fue su antiguo compañero de juego de la infancia, Robert Dudley, hijo del duque de Northumberland, que era joven, atractivo, galante y divertido. La amistad de la adolescencia dio paso al amor. Mas Robert estaba casado con Amy Rothschild, hija de un rico escudero de Norfolk. Cuando Isabel asciende al trono
En 1558, Robert Dudley sería ampliamente distinguido por ella, con el cargo de caballerizo mayor del reino, con tierras y títulos nobiliarios. Al ser objeto de tales favores, los enemigos de la soberana arremeterían contra éste, difundiendo su relación adúltera. En 1559, Robert ocupa los aposentos vecinos a los de la reina, hecho que disparará los rumores de una más probable relación sexual entre ellos. En 1560 ocurre la muerte por accidente de Amy, la esposa de Dudley. Muchos apuntaron que fue asesinada por encargo de su marido, quien ambicionaba contraer matrimonio con la reina. La reputación del favorito real sería mancillada por aquel humillamiento, que arruinó por ello las esperanzas de casarse con Isabel. A finales de 1561, la reina cae repentinamente enferma, supuestamente aquejada de hidropesía. Su cuerpo se hinchaba de fluidos y sobre todo su abdomen. Un hecho en el que se fija particularmente el embajador español y reseña en sus cartas dirigidas a su rey en Madrid. Se sospecha que la hidropesía fuera embarazo. La reina tiene que guardar cama y rehuir cualquier evento oficial durante un tiempo. Una noche de ese mismo año, uno de los sirvientes es requerido urgentemente para si conoce alguna ama de cría de confianza que pueda ocuparse de un infante recién nacido. El personal del palacio le explicará que el bebé es fruto de un desliz de una de las ramas de la reina y que es menester llevárselo lejos cuanto antes para evitar el escándalo. Pocas semanas después, la reina Isabel pareció estar milagrosamente restablecido y reanudó sus apariciones públicas. Semanas más tarde, la soberana escribió de su puño y letra una serie de oraciones sorprendentes e inesperadas. En esas oraciones mencionaba un gran pecado que había cometido, sin aclarar cuál era. Decía: en esas oraciones parece confesar un pecado de índole sexual y referirse a uno de los mayores sacrificios que jamás ha hecho en su vida una madre, como el abandono de un niño. En 1562, la soberana cayó enferma. Esta vez su mal era la viruela. Sufrió fuertes fiebres que le hacían delirar. Insistió con vehemencia desde su cama de enferma que Robert Dudley fuera nombrado Lord Protector del reino, en caso de que muriera, y que se le concediese una anualidad de 200.000 libras por ello. Aquellas disposiciones confirmaron la auténtica naturaleza de su relación con el conde, que era su amante. La reina consiguió triunfar de la viruela y reponerse. Ocultó con maquillaje las cicatrices dejadas por esa enfermedad mortal. Isabel parecía, según expresión de los mordaces cortesanos, una momia descarnada y cubierta de joyas, calva, marchita y grotesca, que pretendía ser la encarnación de la belleza perfecta. Tenía el cuerpo cubierto de úlceras, cuyo olor quería ocultar con perfumes. Usaba lujosos vestidos y se adornaba con ostentosas joyas. Falleció en marzo de 1603, después de designar como sucesor a Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, hijo de María I Stuart. Su último gesto fue colocar sobre su pecho la mano en que lucía el anillo de la coronación, testimonio de la unión, más fuerte que el matrimonio, de la reina virgen con su reino y con pasado pueblo. Solo Robert Dudley e Isabel I supieron la verdad sobre su romance
y su posible maternidad. Lord Leicester falleció en 1558, la mujer que él amó en 1603. Su desaparición de la reina marcó el final de uno de los reinados más controvertidos de la historia en la monarquía británica. Sepultada fue como una virgen y loada por sacrificio personal por sus pueblos, en nombre de la felicidad de su país.